El susurro del Chattanooga Choo-Choo. El antiguo Hotel Chattanooga Choo-Choo se alzaba como un recuerdo detenido en el tiempo, con sus ladrillos oscuros y sus vías silenciosas que alguna vez vibraron con la llegada de trenes repletos de viajeros. De día, el lugar parecía un museo viviente, lleno de turistas curiosos, cámaras y risas que rebotaban contra los techos altos de la antigua estación. Pero de noche, cuando el último huésped apagaba la luz y el personal se retiraba, el edificio parecía respirar de otra manera. Había un silencio espeso, interrumpido solo por crujidos antiguos y el eco distante de pasos que nadie reclamaba como propios. Muchos empleados decían que el hotel nunca dormía realmente. Las escaleras principales, amplias y elegantes, eran el corazón del lugar, pulidas por décadas de pisadas. Allí, según los rumores, comenzaba la historia que nadie quería contar en voz alta después de la medianoche. Se decía que una joven novia había llegado al hotel hace muchas décadas, vestida de blanco, con una sonrisa frágil y los ojos cargados de una tristeza difícil de ocultar. Nadie recordaba su nombre con certeza, solo la imagen persistente de su vestido arrastrándose suavemente por el suelo. Había llegado acompañada, o tal vez sola, los relatos nunca coincidían del todo. Lo único constante era que algo salió terriblemente mal aquella noche. El hotel estaba lleno, la música sonaba desde el salón principal y las luces brillaban como si celebraran un futuro prometedor. Sin embargo, la novia nunca bajó las escaleras para unirse a la fiesta. Horas después, alguien encontró el vestido blanco abandonado cerca de los escalones. Desde entonces, comenzó el murmullo. Los empleados más antiguos advertían a los nuevos que nunca se quedaran solos en las escaleras después de la 1 de la mañana. Decían que a esa hora el aire se volvía más frío, incluso en verano. Algunos aseguraban escuchar un llanto suave, casi como un suspiro contenido. Otros hablaban de pasos lentos, descendiendo escalón por escalón, aunque no hubiera nadie visible. Una recepcionista juró haber visto una figura blanca reflejada en el espejo del vestíbulo. Cuando se giró, no había nada. El gerente del hotel descartaba todo como sugestión, historias inventadas para asustar turistas, pero incluso él evitaba usar las escaleras de noche. Las cámaras de seguridad, en más de una ocasión, captaron sombras moviéndose de forma imposible. Las grabaciones mostraban cambios bruscos de temperatura registrados sin explicación. Un guardia nocturno renunció tras su tercera semana, pálido y tembloroso. Nunca quiso explicar lo que vio, solo dijo que ella seguía esperando. Se decía que la novia había descubierto algo devastador esa noche, una traición, una verdad imposible de aceptar. Algunos creían que la presión, el dolor y la soledad la llevaron a tomar una decisión irreversible. Los más delicados decían que ella se quitó la vida incapaz de enfrentar lo que venía después. Desde entonces, su espíritu quedó atrapado entre los escalones. No buscaba venganza, según los relatos. Buscaba respuestas. Buscaba a alguien. Huéspedes han despertado con la sensación de que alguien los observa desde la puerta. Otros han encontrado marcas de humedad con forma de huellas pequeñas en el piso. Una mujer afirmó que alguien se sentó al borde de su cama y acomodó suavemente el vestido que no llevaba puesto. El hotel, oficialmente, nunca reconoció la historia, pero en los folletos antiguos, una fotografía muestra una mancha blanca borrosa cerca de la escalera. Los visitantes más sensibles dicen sentir una tristeza profunda al pasar por ahí, como si el lugar recordara, como si las paredes escucharan. La novia, dicen, aparece sobre todo cuando hay bodas en el hotel. Las luces parpadean, las flores se marchitan más rápido. Algunas novias sienten un escalofrío inexplicable al bajar las escaleras. Una de ellas afirmó escuchar una voz susurrándole que no cometiera el mismo error. El Chattanooga Choo-Choo guarda sus secretos con paciencia. Cada noche, las escaleras esperan, y cuando el reloj marca la hora exacta, alguien comienza a bajar lentamente, sin rostro claro, sin descanso, aún vestida de blanco. Con el paso de los años, la historia de la novia comenzó a filtrarse entre los pasillos como una corriente subterránea imposible de detener. Los empleados nuevos escuchaban fragmentos inconexos, siempre en voz baja, siempre acompañados de miradas nerviosas hacia las escaleras. Algunos intentaban no creer nada, convencidos de que los edificios antiguos siempre producen sonidos extraños. Pero bastaba una sola noche para que esa seguridad comenzara a resquebrajarse. El primer turno nocturno era casi un ritual de iniciación. Las luces se atenuaban automáticamente después de la medianoche, dejando rincones sumidos en una pinambre espesa.
Las escaleras crujían con un ritmo propio, como si alguien las recorriera sin prisa. Había quienes sentían un perfume antiguo, floral, demasiado elegante para pertenecer a ningún huésped actual. Decían que era el aroma de la novia. Un botones contó que mientras subía solo, escuchó un leve roce detrás de él. Pensó que era su uniforme, hasta que sintió un frío repentino recorriéndole la espalda. Al voltear, creyó ver la silueta de un vestido que se desvanecía lentamente. No gritó, simplemente bajó las escaleras sin volver a mirar atrás. Otro empleado aseguró que alguien le preguntó la hora con una voz suave y cansada. Cuando respondió, no había nadie, solo el eco de su propia voz rebotando en las paredes. El hotel comenzó a acumular testimonios, aunque nunca de forma oficial. Los libros de registro tenían anotaciones extrañas escritas con letras que no pertenecían a ningún trabajador. Fechas antiguas, nombres incompletos, una sola palabra repetida varias veces, espera. Los huéspedes también empezaron a notar cosas. Un hombre afirmó que su reloj se detuvo exactamente a la 1:17. Esa misma hora se repetía en varios relatos, como si el tiempo mismo se negara a avanzar. Una familia pidió cambio de habitación tras escuchar llantos durante toda la noche. La habitación daba justo frente a las escaleras. La administración atribuía todo a la sugestión. Aún así, evitaban asignar habitaciones cercanas cuando podían. En una ocasión, un investigador paranormal obtuvo permiso para pasar la noche. Instaló cámaras, grabadoras y sensores. Nada parecía fuera de lo normal hasta que el silencio se volvió demasiado pesado. A las cámaras les falló la imagen durante varios minutos. Las grabadoras captaron un murmullo constante, apenas audible. Al analizarlo, se distinguían palabras entrecortadas, como si alguien practicara un discurso que nunca daría. Lo siento, se repetía una y otra vez. El investigador abandonó el hotel antes del amanecer. Nunca publicó un informe completo. Solo dijo que el lugar no estaba vacío. La historia de la novia tomó una forma más clara con el tiempo. Se decía que ella había esperado a alguien que nunca llegó, que la música, las risas y la celebración se convirtieron en un ruido insoportable, que las escaleras fueron el último lugar donde fue vista con vida. Los más cuidadosos decían que ella se quitó la vida sin dejar una sola nota, solo el silencio. Desde entonces, su presencia parecía ligada a quienes dudaban, a quienes cargaban tristeza. Algunos huéspedes soñaban con ella. Siempre aparecía de espaldas, mirando hacia abajo, como esperando a alguien. Nunca hablaba en los sueños. Solo señalaba las escaleras. Una mujer despertó con marcas de humedad en el dobladillo de su pijama. Juró que alguien había estado llorando junto a su cama. Las noches de luna llena eran las peores. Las sombras parecían alargarse de forma antinatural. El eco de pasos se multiplicaba. Había momentos en que las escaleras parecían llenas, aunque estuvieran vacías. El hotel seguía funcionando, ajeno y atento al mismo tiempo, como si hubiera aprendido a convivir con su propio fantasma. Y mientras los trenes ya no llegaban, algo seguía esperando. Algo que no había podido irse. Algo que aún bajaba las escaleras, una y otra vez, buscando el final que nunca tuvo. Con el tiempo, el hotel comenzó a atraer a personas que no venían solo por descanso o curiosidad histórica. Algunos llegaban impulsados por la fama del lugar, buscando sentir algo que no pudiera explicarse. Otros no sabían por qué habían elegido ese hotel en particular, solo que algo los había llamado. Entre ellos estaba un fotógrafo que aseguraba poder capturar presencias en imágenes. Pidió una habitación cercana a las escaleras, convencido de que allí encontraría lo que buscaba. Durante el día, no ocurrió nada fuera de lo común, pero al caer la noche, su cámara comenzó a fallar. Las baterías se agotaban sin razón aparente. Las fotos salían borrosas, incluso con buena iluminación. En una de ellas, apareció una figura blanca al fondo del encuadre. No tenía rostro definido. Parecía más una ausencia que una presencia. El fotógrafo no pudo volver a dormir después de eso. Dijo sentir que alguien observaba cada uno de sus movimientos. Otra noche, una pareja hospedada por su aniversario escuchó pasos constantes en el pasillo. Pensaron que era personal del hotel. Al abrir la puerta, encontraron las escaleras vacías. Sin embargo, el sonido continuaba, bajando lentamente. La mujer sintió un nudo en el pecho, una tristeza que no le pertenecía. Ambos bajaron al vestíbulo en silencio, sin atreverse a comentar lo ocurrido. Los empleados notaban cambios sutiles en el ambiente. Las flores cerca de las escaleras se marchitaban primero. Las luces se fundían con mayor frecuencia en ese tramo. Nadie quería encargarse del mantenimiento nocturno en esa zona.
Un joven conserje decidió ignorar las advertencias. Pensó que todo era exageración. Una madrugada, mientras limpiaba, escuchó un susurro detrás de él. No distinguió palabras, solo una sensación de disculpa. Al voltear, vio el reflejo de un vestido blanco en el cristal. El reflejo desapareció antes de que pudiera reaccionar. Al día siguiente, pidió su traslado a otro turno. Algunos decían que la novia no aparecía por maldad, que su presencia era el eco de una emoción demasiado intensa para desvanecerse. La tristeza, cuando no encuentra salida, se queda. Se filtra en los lugares, en los objetos, en las personas. Había noches en las que el hotel parecía recordar la música, las risas, la promesa rota. En una boda reciente, la novia sintió un escalofrío al pisar el primer escalón. Juró escuchar una voz que le pedía no detenerse, no mirar atrás, no repetir la historia. Durante la ceremonia, un espejo se quebró sin explicación. Nadie resultó herido. Aún así, el ambiente quedó cargado de incomodidad. Los invitados se marcharon temprano. La novia del pasado parecía manifestarse con más fuerza cuando había celebraciones, como si cada risa fuera un recordatorio de lo que perdió, como si cada vestido blanco reabriera una herida invisible. Algunos huéspedes decían sentir una mano apoyarse levemente en su hombro. No había peso, solo una presión fría. Otros aseguraban haber escuchado pasos que se detenían justo detrás de ellos. Nunca hubo empujones, nunca gritos, solo una presencia constante y silenciosa. El hotel comenzó a cerrar ciertas áreas por la noche, no por miedo, decían, sino por precaución. Aún así, las escaleras siempre quedaban accesibles. Era imposible cerrarlas por completo, como si el edificio mismo se negara. Un historiador local intentó reconstruir la historia real. Encontró registros de una boda cancelada de forma abrupta, un nombre femenino tachado en documentos antiguos. Ninguna causa clara, solo rumores. Según algunos, aquella noche, la joven se quitó la vida convencida de que no había salida, pero su historia nunca tuvo un final oficial. Quizá por eso seguía repitiéndose, quizá por eso aún bajaba las escaleras, una y otra vez, esperando algo que jamás llegaba. Las historias comenzaron a coincidir en detalles que antes parecían aislados. La misma hora, el mismo tramo de las escaleras, la misma sensación de una tristeza ajena que se adhería al pecho. Algunos huéspedes decían sentir ganas inexplicables de llorar al pasar por ahí. Otros experimentaban una calma extraña, como si alguien los comprendiera en silencio. Una mujer mayor afirmó haber hablado con la novia. Dijo que no fue una conversación con palabras, fue una comprensión mutua, un intercambio de emociones. La novia, según ella, no sabía que el tiempo había pasado. Seguía creyendo que aún estaba esperando. El personal del hotel empezó a notar que ciertos objetos cambiaban de lugar. Un velo antiguo, parte de una exhibición histórica, aparecía siempre cerca de las escaleras. Aunque lo guardaran en otro sitio, volvía. Nadie lograba explicar cómo. Una noche, el velo fue encontrado perfectamente doblado sobre el primer escalón. No había cámaras apuntando directamente a ese punto. El hotel recibió la visita de un grupo de investigadores escépticos. Instalaron equipos modernos y declararon que no creían en fantasmas. Durante horas, no ocurrió nada. Se burlaron de las historias. Pero poco antes del amanecer, uno de ellos comenzó a llorar sin razón aparente. Dijo sentir un peso insoportable en el corazón. Los sensores registraron una caída brusca de temperatura. Las grabadoras captaron un susurro prolongado, como una respiración contenida. El grupo se marchó antes de completar su investigación. Nunca regresaron. Los empleados veteranos decían que la novia no quería asustar, quería ser vista, quería que alguien entendiera su dolor. Había noches en las que las escaleras parecían iluminadas de forma distinta. Una luz tenue, sin fuente visible, recorría los escalones. Algunos afirmaban ver una figura descendiendo lentamente. El vestido no flotaba, rozaba cada escalón con cuidado, como si no quisiera hacer ruido. Un huésped dejó una nota anónima en recepción. Decía que había soñado con una boda interrumpida, con música que se detenía de golpe, con una puerta cerrándose para siempre. Al despertar, encontró el sonido de pasos frente a su habitación. Nadie estaba allí. Los sueños relacionados con la novia se volvieron comunes. Siempre tenían el mismo final inconcluso. Ella miraba hacia abajo, esperando una señal, esperando que alguien bajara por ella. El historiador local regresó con nuevos datos. Encontró una carta sin firmar, nunca enviada. Hablaba de vergüenza, de promesas rotas y de un amor que no fue correspondido.
No mencionaba el acto final, pero dejaba claro el estado de desesperación. Muchos creyeron que esa carta pertenecía a la novia, que era la explicación que nunca tuvo voz. La historia empezó a cambiar. Ya no era solo una leyenda de terror, era una tragedia detenida en el tiempo. Una joven que se quitó la vida creyendo que nadie la esperaría al final de las escaleras. Pero el hotel seguía allí, las escaleras seguían siendo recorridas, y la novia seguía esperando que alguien rompiera el ciclo, que alguien le dijera que ya podía irse, que el tiempo había pasado, que no estaba sola. La última parte de la historia no ocurrió en un solo momento, sino a lo largo de muchas noches silenciosas. El hotel seguía recibiendo huéspedes, celebraciones y despedidas, como si nada extraordinario habitara en sus muros. Pero algo comenzó a cambiar lentamente. Los empleados notaron que los susurros eran menos frecuentes. Los pasos en las escaleras ya no se escuchaban todas las noches. El aire seguía siendo frío en ese tramo, pero la tristeza parecía haberse suavizado. Una noche tranquila, una mujer se hospedó sola en una habitación cercana a las escaleras. No buscaba fantasmas ni historias, solo descanso. Despertó cerca de la 1:17, con una sensación de presencia. No tuvo miedo, sintió una profunda compasión. Se levantó y caminó hasta las escaleras, sin saber por qué. Allí, en la pinambre, creyó ver una figura blanca detenida en el primer escalón. No había rostro definido, solo una forma suave, cansada. La mujer habló en voz baja. Dijo que ya había pasado mucho tiempo, que la espera había terminado, que nadie la juzgaba. No hubo respuesta audible, pero el aire pareció aligerarse. La figura se desvaneció lentamente, como niebla al amanecer. Esa noche, por primera vez en décadas, las escaleras permanecieron en completo silencio. Los días siguientes transcurrieron con normalidad. Las cámaras no registraron sombras. Las flores no se marchitaron antes de tiempo. Los empleados comenzaron a caminar por las escaleras sin ese peso invisible en el pecho. Aún así, nadie afirmó que la presencia se hubiera ido del todo. Algunos creían que la novia solo había encontrado un momento de paz. Otros pensaban que finalmente comprendió que el tiempo no se había detenido con ella. El historiador local publicó su trabajo. No habló de terror, habló de memoria, de cómo los lugares guardan emociones cuando nadie las escucha. La historia de la joven que se quitó la vida quedó registrada como una tragedia humana, no como una advertencia. Con el paso de los años, el Chattanooga Choo Choo se volvió más tranquilo. Las bodas se celebraban sin incidentes. Las escaleras seguían siendo elegantes y silenciosas. A veces, en noches muy quietas, algunos dicen sentir un perfume floral leve. No produce miedo, produce nostalgia, como una despedida amable, como un agradecimiento tardío. El hotel continúa en pie, lleno de historias, risas y pasos reales. Pero quienes conocen la leyenda caminan con respeto. Saben que hubo alguien que esperó demasiado tiempo. Alguien que bajó esas escaleras una y otra vez. Alguien que solo quería ser escuchada. Y aunque ya no se ve ninguna figura blanca, el eco de su historia permanece, no como un lamento, sino como un susurro suave, recordando que incluso los lugares más hermosos pueden guardar penas profundas, y que, a veces, basta una sola voz compasiva para romper un ciclo eterno. Si llegaste hasta acá, suscríbete a mi canal, y dale like a mis videos, y comparte los videos que más te gusten, activa la campanita, para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video, y hasta pronto.